hace un par de años, la política de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador ha sido irse en contra de cualquier nuevo peaje mientras no se hagan las obras de infraestructura necesarias para que puedan cobrar más. Nos acompaña esta mañana Luis Felipe Vizcaíno, el presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie. Buenos días al Ecuador que nos escucha. Buenos días también. Tuvieron una reunión con la prefecta de Pichincha, le pidieron explicaciones por este incremento del costo en el peaje de Aloac Santo Domingo. ¿Y en qué quedaron? Sí, en efecto, como usted mencionaba, todo peaje, toda tasa, toda contribución que uno paga debe realizarla a cambio de la prestación o de la recepción de un servicio. En este caso, la carretera Aloac Santo Domingo lamentablemente se encuentra casi semidestruida, huecos, baches, una enorme inseguridad. Y sin embargo nosotros, Stephanie, como transporte pesado pagamos $1 por cada eje. Esto significa $6 por cada vez que pasamos por un peaje, porque un tráiler tiene 6 ejes, 3 ejes en el cabezal, 3 ejes en la unidad de carga. Y prácticamente pagamos $6 en Aloac, $6 en Santo Domingo, son $12, y $12 de regreso pagamos un viaje Aloac Santo Domingo, Aloac, $24. Esta es la principal carretera del país, porque por aquí se une la sierra, la costa, Guayaquil, Quito, el austro ecuatoriano, el oriente ecuatoriano, y nosotros que somos la columna vertebral de la economía, que movemos absolutamente todo, necesitamos buenas vías. Entonces nosotros evidentemente no podemos pagar más por un servicio que no lo estamos recibiendo, y por eso le expresamos nuestro rechazo a cualquier incremento de peajes, porque no estamos recibiendo ni siquiera en estos momentos un buen servicio. Más bien hemos pedido que se arregle la vía. La prefecta se ha comprometido en los próximos días a asignar $1,5 millones entonces, para mejorar. Si la vía está en mal estado, si se necesita la intervención, la reparación y el mantenimiento, ¿qué corresponde entonces para que se pueda justificar ese aumento? Que justamente se emprenda en un plan de mejoramiento vial. La prefecta se ha comprometido en asignar $1,5 millones y también en realizar un proceso de ampliación desde Tandapi hasta el Toachi, para que se amplíe, se mejore totalmente la vía en los próximos días. Igual hemos hablado con el ministro de Transportes, porque este no es solamente un tema de esta carretera, es un tema nacional. Y hemos pedido, Stephanie, que se respete la ley de tránsito, que fue una propuesta que se hizo y hoy es nueva ley de tránsito, que se dé un tratamiento también de usuarios frecuentes a quienes usamos las vías del país para impulsar el desarrollo, el comercio, la industria, la producción del Ecuador. Ustedes que han estado en estas reuniones, ¿por qué han considerado que es mejor la ampliación, la cual podría ser necesaria, y no la opción de túneles, por ejemplo, justamente para evitar las consecuencias cada vez que hay estos deslizamientos que ya se conocen también, son frecuentes en nuestras carreteras? Bueno, técnicamente los técnicos son los que tienen que determinar, pero lo que sí debe haber, Stephanie, es un tema de mejoramiento de bacheo vial. Hay muchos huecos en las vías, no hay lugares de estacionamiento, no hay seguridad en las vías. Es otro tema que lo venimos tratando con el gobierno, un tema de seguridad en carreteras. Todos los días, Stephanie, lamentablemente en este país hay robos, asaltos en las carreteras, se roban las mercaderías, se roban los camiones. Por eso hemos propuesto unirnos, como lo tiene Colombia, los camioneros del Ecuador, a la Policía Nacional, para instrumentalizar una red nacional en donde el sector del transporte esté unido diariamente a la policía. ¿Cómo se unirían diariamente? ¿Cómo podrían estar conectados, mantener las alertas que les permita tener un plan de acción en conjunto y se sientan algo más protegidos en las vías? Justamente creando redes integradas a través de redes de WhatsApp con los jefes de los puestos de auxilio inmediato en las carreteras, con los gerentes de las compañías y cooperativas de transporte, para realizar una tarea de prevención de robos y brindar más seguridad y de reacción inmediata. Es decir, el sector privado, nos unimos con nuestros equipos de seguridad, nos queremos unir a la policía. Es una propuesta que la venimos haciendo. Esta dirigencia no se cansa, Stephanie, de plantearle al gobierno
gobierno alternativas diferentes, pero lamentablemente, a pesar que hay voluntad en los ministros, etcétera, aterrizar estas propuestas con subsecretarías, con direcciones, con la enorme burocracia, no es fácil, pero seguimos luchando, seguimos proponiendo. Ahora, en este tema puntual, esto tiene que mejorarse. En este tema puntual, la prefecta de Pichincha decidió reactivar el peaje, el que está ubicado en el kilómetro 56, en la vía Aloac-Santo Domingo. Lo que dijo es que ese cobro de 50 centavos va a ser una vez que terminen la ampliación, que son 5,5 kilómetros del tramo entre Tandapi y la Unión de Toachi. La razón es que esa es la única forma, la razón que dan es que esa es la única forma de darle mantenimiento a esa vía. Y entonces van a empezar a cobrar en unos 4 meses. Bueno, al momento la prefecta se ha comprometido con nosotros en no cobrar absolutamente nada y ha aceptado la posición que le habíamos planteado de ser usuarios frecuentes. Es decir, habrá una focalización o una diferenciación de quienes usan la vía para salir a pasearse y quienes usan la vía posiblemente para mover la economía, para mover la industria, el comercio. Es decir, que se respete la ley de tránsito, que es la del tratamiento de usuarios frecuentes, y eso ha abierto a la prefecta y el ministro también. Lo tenemos que definir próximamente. Ok, pero ¿cómo se va a diferenciar cuando es el usuario frecuente, que es lo que ustedes plantean? Porque por un momento decían que esto aplique solamente para transporte pesado, es decir, los que tengan X placa, y entonces solamente para ellos, pero para diferenciar, como usted dice, los que están paseando, pero hay otros que no es que están paseando, simplemente no son transporte pesado, pero también utilizan esas vías para trabajar, para movilizarse, y podrían tener los mismos beneficios. Me refiero al acceso a esa diferenciación del 50% menos en el peaje, ¿o va a aplicar solamente para ustedes? Eso es lo que técnicamente nosotros lo hemos planteado como sector productivo, que justamente se aplique el 50% por usuarios frecuentes en los peajes del país. Eso ¿Solo para transporte pesado? ¿Solo para transporte pesado es lo que ustedes han planteado? Nosotros lo hemos planteado así, pero ya la Subsecretaría de Concesiones, el EMETOP, los gobiernos provinciales o municipales involucrados en esta temática tienen que emitir un reglamento, pero nosotros lo hemos planteado porque realmente, mire, Stephanie, nosotros ya estamos pagando valores altos. En la ruta Quito-Guayaquil-Quito pagamos $72, Quito-Guayaquil-Quito, un camión en peajes. Entonces, tiene que haber esas consideraciones, ya que nosotros estamos moviendo prácticamente toda la economía del Ecuador. El año pasado tuvieron más del 40% de la flota sin operar. ¿Cómo están ahora? Ahora hay enormes también dificultades como consecuencia de la pandemia. Se siente una reactivación. Pero hace falta, Stephanie, temas estratégicos que se tienen que mejorar, como por ejemplo tenemos pendiente con el gobierno la definición de un piso tarifario para que técnicamente, conforme lo manda la ley de tránsito, se instrumente. La Agencia Nacional de Tránsito se ha comprometido a emitir esto para que se transparente justamente un piso tarifario en el Ecuador, pero determinado de manera técnica, que transparente todos los costos del transporte en la economía. Ahí están las diferencias, que se lo pueda hacer de manera técnica. Ahora, construir carreteras es buena estrategia de los políticos que quieren tapar también sus malas obras. En general, la gente prefiere ver obras en carreteras para poder decir, con que haga, ¿qué importa si roban? Y entonces esa ha sido prioridad de los populistas, pero hay grandes diferencias de quienes sí quieren construir y son carreteras a precios justos y obras bien hechas, de las que se usan para la demagogia. ¿Cuál es la historia de los últimos años? ¿Cómo están ustedes que circulan las carreteras de nuestro país? ¿Y qué pasa con las que han estado bien bonitas en fachada, pero luego pasa el tiempo y se desmoronan por el uso de o malos materiales, o porque no se hicieron bien esos contratos en lo que respecta al mantenimiento y quién asume los mantenimientos? En este momento, mire, las vías del país lamentablemente se encuentran en muy malas condiciones. Le hablo de la zona amazónica, le hablo de la zona de la sierra y la costa, el austro ecuatoriano, la provincia del Azuay, la costa ecuatoriana, y lamentablemente quienes terminamos pagando los platos rotos somos los ciudadanos, los usuarios, quienes somos parte del sector productivo, quienes estamos moviendo todos los días la economía del Ecuador,
Y entonces nuestra posición es esa, o sea, si las vías estuvieran en buen estado, nosotros no nos oponemos al desarrollo, pero la realidad, Stephanie, es de que en este momento las vías del Ecuador se encuentran en un mal estado, con inseguridad en las carreteras, no hay playas de estacionamiento para poder descansar, pero sin embargo nosotros seguimos trabajando, proponiendo alternativas constructivas como la del piso tarifario, como la de tarifas justas, como por ejemplo la de la seguridad en carretera, la reestructuración de créditos, la apertura de las fronteras de manera racional y técnica para ser más competitivos en el transporte internacional. Y esos son con Perú, con Colombia. Parte de los argumentos que han planteado también a propósito de lo que está ocurriendo. Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Stephanie, y gracias al Ecuador que nos ha escuchado. Una última pausa, regresamos.